En la clase de hoy día vamos a desarrollar el tema de la regla del octeto y también el orden de enlace, es decir, el número de enlaces que existe en un compuesto químico. Bien, comenzamos entonces con este tema. ¿Qué es la regla del octeto? ¿En qué consiste? Su nombre indica, octeto, consiste en que en la mayoría de los elementos químicos principales o representativos metálicos y también no metálicos, se tienden a alcanzar a la configuración electrónica de los gases nobles, es decir, tienden a llegar a tener 8 electrones de valencia al formar compuestos químicos. Esto se cumple al perder, al ganar o al compartir electrones de valencias en moléculas orgánicas, inorgánicas o compuestos iónicos. Pero, ¿y cómo se determina el número de enlaces? Es decir, ¿cómo se calcula el orden de enlace? Número de enlaces u orden de enlace, que es lo mismo. Para poder determinar se sigue una serie de cálculos matemáticos bien sencillos que permite determinar, calcular, encontrar el número de enlaces que hay en una determinada sustancia química. Se recomienda seguir ciertos pasos y estos pasos vamos a detallarlo así. Por ejemplo, se tiene un compuesto químico de nombre amoníaco. El amoníaco, cuya fórmula química es NH3. En esta molécula del amoníaco, que es NH3, los elementos que constituyen obviamente son el nitrógeno y el hidrógeno. El segundo paso inmediatamente consiste en identificar a qué grupo de la tabla periódica pertenece. El elemento nitrógeno pertenece al grupo 5A, mientras que el hidrógeno pertenece al grupo 1A. Listo, identificado los grupos a donde pertenecen. Siguiente paso, determinemos los electrones de valencias de cada uno de ellos. El elemento nitrógeno, por ser elemento del grupo 5A, tiene 5 electrones de valencia, mientras que el hidrógeno tiene un electrón de valencia, pero como en la molécula son 3 hidrógenos, se multiplica por 3. Luego se calcula el total de electrones que tiene toda la molécula. El elemento nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, mientras que los 3 hidrógenos tienen en total 3 electrones de valencias, que hacen un total de 8 electrones. Siguiente, el último paso, el penúltimo. Los electrones enlazantes, es decir, los electrones que se necesitan, que se requieren para alcanzar un octeto o una estabilidad estructural. El elemento nitrógeno, por tener 5 electrones, necesita nada más que 3 para llegar al octeto. Por eso se coloca acá 3 electrones que necesita el nitrógeno. Mientras que cada átomo de hidrógeno necesita un electrón, pero como son 3 átomos de hidrógenos, necesitan en total 3. Estos electrones que se necesitan son 6. Listo, los electrones enlazantes son 6. Siguiente paso. Calculemos, determinemos el orden de enlace, es decir, el número de enlaces. Para determinar el número de enlaces se divide entre 2 al número de electrones enlazantes. ¿Por qué entre 2? Porque 2 electrones hacen un enlace, entonces se divide entre 2. Entonces, calculemos en nuestro caso. La cantidad total de electrones enlazantes son 6, hay que dividirlo entre 2. Al dividir entre 2, obviamente da 3. Siguiente. ¿Y cómo se determinan los electrones libres o los electrones no enlazantes? Se resta al número de electrones totales menos los electrones enlazantes. Es decir, en nuestro ejercicio tiene 8 electrones totales menos 6 electrones enlazantes, entonces tiene 2 electrones libres que no forman parte del enlace. Demostremos esto con la estructura Lewis, Gilbert-Lewis, cuando se colocan los puntos Lewis, es decir, para los electrones. Fíjense la estructura, el nitrógeno ocupa la parte central, mientras que los átomos de hidrógeno lo rodean. Entonces tiene 2 electrones por atrás, 2 electrones arriba y 2 electrones abajo. Pero el nitrógeno tiene 2 electrones libres, ahí está. De modo que en la molécula se tiene que el nitrógeno sí alcanza a la regla del octeto, mientras que cada átomo de hidrógeno no llega al octeto, solamente llega al dueto, es decir, es isoelectrónico al primer gas noble, que es el helio. Finalmente, hagamos la estructura Pauling. La estructura Pauling se diferencia de la estructura Lewis porque 2 electrones es representado mediante una línea. Entonces, fíjense, la disposición es la misma. La única diferencia es que en lugar de colocar 2 electrones, lo representamos mediante una línea y eso es todo. Fíjense que el átomo de nitrógeno tiene un par de electrones libres, correctamente explicadito. Para que pueda reforzar este tema,
se les recomienda a los jovencitos hacer como tarea 1 los siguientes compuestos, las siguientes moléculas. Para el metano, haga la misma secuencia. Siguiente, para el anhídrido carbónico, CO2. Tercero, para el ácido carbónico, cuya fórmula química es H2CO3, y también para el ácido fosfórico o ácido ortofosfórico, cuya fórmula química es H3PO4. Bien, tienen entonces 4 ejercicios adicionales para este tema. Pasemos ahora sí inmediatamente a las excepciones de la regla del octeto. ¿En qué consisten las excepciones? La primera excepción consiste en el octeto incompleto u octeto deficiente. ¿Qué significa deficiente? Que no llega a los 8 electrones. Es cuando algunos átomos de elementos principales o representativos no alcanzan a la regla de los 8 electrones y por lo contrario solamente llegan a tener 2, 4 o 6 electrones al formar compuestos. Ocurre con los elementos del grupo 1A, 2A y también 3A. El grupo 1A solamente llega a tener 2 electrones, el grupo 2A 4 electrones y el grupo 3A a 6 electrones. Siguiente. Ejemplo para demostrar a esta partecita este tema. El borano, cuya fórmula química es BH3. En este borano vamos a determinar cuántos enlaces tiene y a cuántos electrones llega cada uno de estos átomos. Los electrones totales. El boro, por ser elemento del grupo 3A, tiene 3 electrones de valencia. El hidrógeno, por ser elemento del grupo 1A, tiene 1 electrón de valencia, pero como en la molécula son 3, se multiplica por 3, teniendo un total de 3 electrones de los 3 hidrógenos. Entonces se divide a esta suma total entre 2 y se tiene que haber 3 enlaces. La estructura Lewis es así. El átomo de boro ocupa la parte central, los átomos de hidrógeno lo rodean y fíjense que tiene en total 3 enlaces perfectamente calculado y el boro solamente llega a tener 6 electrones, no llega al octeto. Y cada hidrógeno solamente llega a 2, no llegan al octeto. Por eso se le llaman octeto deficiente u octeto incompleto. La estructura Pauling para esta molécula es de la siguiente manera. Fíjense que el boro ocupa la parte central, se le pone una raya para arriba o una línea que representan a 2 electrones, una línea abajo y una línea atrás. Perfectamente demostrado. Bien, ahora sí, nótese que ninguno de los átomos llegan al octeto. Ninguno, ni el hidrógeno ni el boro. Y finalmente el octeto expandido u octeto extendido. Es cuando en algunos compuestos químicos, algunos elementos químicos pueden exceder a la regla de los 8 electrones. Pueden alcanzar a tener 10, 12, 14 o inclusive más electrones. Ocurre con los metales de transición. Ocurre, por ejemplo, con los elementos fósforo, arsénico, antimonio, que pueden llegar a tener 10 electrones de valencia. Por ejemplo, el pentacloruro de fósforo. Los elementos azufre, selenio, teluro, que son los calcógenos, pueden llegar a tener 12 electrones de valencia. Por ejemplo, en el caso del hexafluoruro de azufre. Como también en el caso del ácido sulfúrico y también en los metales de transición, como el caso del ácido dicrómico, el ácido crómico, el ácido vanádico y todos los elementos de la serie de transición. Reforcemos este tema. Por ejemplo, para el pentacloruro de fósforo. En el pentacloruro de fósforo, fíjense que la fórmula tiene un fósforo y 5 cloros. El fósforo tiene 5 electrones de valencia. Cada cloro necesita un electrón para llegar al octeto. Como son 5 cloros, en total necesita 5 electrones. Se suman, te da 10. La división entre 2 es 5. Significa que tiene 5 electrones. Hagamos la estructura Lewis para esta molécula del pentacloruro de fósforo. Fíjense que cada átomo de cloro tiene 7 electrones de valencia. Como forma un enlace con el fósforo que tiene 5 electrones, entonces resulta que cada cloro sí llega al octeto. Cada cloro sí llega al octeto. ¿Ya? Cada cloro sí llega al octeto. En cambio, el fósforo no llega al octeto. Pasa del octeto. Tiene 10 electrones. Excede a la regla del octeto. En esta molécula tiene cada cloro 3 pares de electrones libres, no enlazantes. Es decir, que como son 5 cloros, por 6 se tienen 30 electrones no enlazantes, equivalente a decir 15 pares. Su trabajo de ustedes para esta molécula es hacer la representación Pauling, es decir, colocar 2 líneas mediante 2 electrones mediante una línea. Rápidamente hacemos la representación para el hexafluoruro de azufre, su estructura Lewis.
El azufre tiene 6 electrones de valencia. Cada flúor tiene 7 electrones de valencia. Para llegar al octeto necesita 1. Como son 6 flúors, necesitan 6 electrones. Ahora, se suman los electrones totales de azufre y de los 6 flúors, da 12. La mitad de ese 12 es 6. Significa que la molécula tiene que tener 6 enlaces. Rápidamente, la estructura Lewis es la siguiente. El azufre a su alrededor tiene compartidos un total de 12 electrones, es decir, que excede a la regla del octeto, mientras que cada átomo de flúor llega al octeto teniendo 3 pares de electrones libres, no enlazantes. Bien, en la molécula anterior, reforcemos aquí, cada flúor tiene 3 pares de electrones libres. Como son 6, entonces tiene 36 electrones libres, vale decir 18 pares libres. Ahora sí, usted haga la estructura Pauling, representando mediante una línea a cada 2 electrones. La segunda tarea para ustedes jóvenes, para que refuercen, es hacer la estructura de ese modo para el ácido sulfúrico, para el hidruro de berilio, para el peróxido de hidrógeno H2O2, muy sencillas las moléculas, refuerce, practíquelo, para el ácido oxálico. Ahí están sus fórmulas. Yo sé que necesitan ayuda, entonces ayudaremos del modo siguiente. Para el ácido carbónico, ustedes tienen problema del ácido carbónico, yo explico. La molécula del ácido carbónico, cuya fórmula química es H2CO3, tiene como estructura Lewis lo siguiente. Carbono ocupa la parte central, OH para el lado izquierdo, OH para la derecha y oxígeno para arriba. Fíjense que los oxígenos cumplen perfectamente con la regla del octeto, mientras que cada hidrógeno cumple con el dueto. Pero el carbono cumple también con el octeto cuando con el oxígeno de arriba se une mediante doble enlace. De ese modo, al oxígeno de arriba también le permite llegar al octeto. Fíjense que la molécula tiene perfectamente el octeto y el dueto. Octeto cada oxígeno y carbono, y dueto cada hidrógeno. Aquí se tienen 2, 4, 6, 8, 10, 12 pares de electrones libres no enlazantes, es decir, 6 pares libres. El ácido sulfúrico, cuya fórmula química es H2SO4, tiene como estructura Lewis la que se muestra en la imagen. El azufre ocupa la parte central. Se une mediante doble enlace con el oxígeno de arriba y doble enlace con el oxígeno de abajo. En la siguiente sesión voy a explicar por qué se tiene que unir de este modo. Se llama carga formal. La carga formal permite explicar con detalle acerca de los tipos de enlaces y la alta estabilidad estructural. Aquí entonces el azufre tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones a su alrededor, es decir, cumple con el octeto extendido. Mientras que cada oxígeno sí llega al octeto perfectamente y cada hidrógeno llega al dueto. A las señoritas y a los jovencitos, hasta aquí la sesión. Se les agradece entonces por su atención. Muchas gracias y buenos días.